Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada de capacitación del programa de la formación en conciencia postural. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la biomecánica de la respiración. Este es un tema sumamente importante para abordar la conciencia postural por la implicancia que tiene la respiración no solo en la postura, sino en la capacidad de relajarnos. Bien, vamos a empezar desde el principio con lo que sería la definición de respiración. La respiración es una función biológica de los seres vivos que se basa en un intercambio gaseoso en nuestro organismo. Se produce este intercambio a través de la entrada de un gas y la salida del mismo gas, pero modificado. Esto es, la inhalación del oxígeno y al exhalar sacamos dióxido de carbono, y es en ese intercambio se producen un montón de funciones en el cuerpo a través de esta incorporación de oxígeno. A mí me gusta ir siempre a las bases, entonces me gusta conocer un poco por qué se llama respiración. Y la respiración en sí misma es una palabra que deriva del latín. La palabra en latín es respirare, que está compuesta por el prefijo re, que indica repetición, y el verbo spirare, que significa soplar. Entonces sería, en una traducción más lógica, digamos, más textual, sería soplar y resoplar. Eso es como la base etimológica de la palabra respiración. Para entender bien de qué se trata este proceso respiratorio, es muy importante hablar sobre su protagonista. El protagonista de la respiración es el diafragma respiratorio. ¿Y por qué lo ponemos así, con nombre y con apellido, diafragma respiratorio? Porque a veces hablar del diafragma suena como obvio y lógico dónde está y cuál es nuestro diafragma. Pero lo real es que en todo nuestro cuerpo tenemos 5 diafragmas. Entonces, al empezar a ahondar sobre el conocimiento del cuerpo, es necesario ponerle el nombre y el apellido. Y vamos a hablar entonces de este diafragma respiratorio. El diafragma respiratorio es un músculo semicircular abovedado que está dividiendo, se encuentra, como se ve en la imagen, dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el encargado de permitir este intercambio gaseoso y también colabora en lo que hace a la movilidad de las vísceras. Las mantiene suspendidas en la cavidad abdominal, que mantiene esa movilidad que necesitan para su funcionamiento, que se encuentren de manera libre y en su correcto emplazamiento o ubicación. Todas esas funciones cumple este diafragma respiratorio. Es el músculo por excelencia de la respiración. Su inervación, o sea, parte del comando, está a cargo del nervio frénico, que está originado, este nervio, en la zona cervical. Desde ahí surge este nervio frénico, que es el encargado más importante de la inervación del diafragma. A través de este nervio se controla todo este proceso respiratorio. El nervio frénico es un nervio bilateral, quiere decir que se encuentra de ambos lados. Surge a partir de la médula espinal, en la base del cráneo, y recorre toda la zona del cuello y del tórax hasta conectarse con el músculo diafragma respiratorio, que este músculo está claro que es el más importante dentro de lo que es el mecanismo de la respiración. Sin este músculo, la respiración no sería posible y perderíamos un montón de funciones vitales.
vamos a conocer un poquito de qué se trata el centro frénico, que es como este complejo que comanda al diafragma. El centro frénico es una importante zona central aponeurótica. Recuerden que la zona aponeurótica es una zona como de transición entre lo que sería músculo facial y cartilaginoso. Por eso es aponeurosis, es de unión. Tiene una especie de forma de trébol. Acá está como una ala del trébol, esta sería la otra ala y la tercera se encuentra por detrás. Allí se inserta todo el conjunto facial que lo une entre sí, une todas sus partes y lo suspende al cráneo y la zona cervical. ¿Bien? Ahí, al cráneo, en el cráneo es donde tenemos otro de los diafragmas importantes en nuestro organismo. En la zona cervical tenemos otro de los diafragmas. Lo que sería el cuarto diafragma es la lengua, fíjense que tiene una forma similar a esta, no exactamente, pero tiene esa capacidad de generar esta forma abovedada. Y el último diafragma que nos faltaría hacer mención es el piso pélvico. Esos son los 5 diafragmas del cuerpo. El diafragma torácico o respiratorio se suspende a través de unos ligamentos que lo conectan a las fascias torácicas y del corazón, a esta zona dorsal alta, a las cervicales medias, a la mandíbula y al suelo de la boca y a la base del cráneo. Fíjense cómo van saliendo puntos que son sumamente importantes, que conocerlos nos va demostrando de alguna manera la importancia de este músculo, de trabajarlo, de tenerlo bien trabajado y funcionalmente activo. Vamos a conocer un poco toda esta estructura que hace a nuestro sistema respiratorio. Tenemos, por un lado, el centro frénico tendinoso, que hemos dicho que es aponeurótico porque no llega a ser 100% tendinoso, es como esta zona media de transición entre la zona muscular, la zona tendinosa y la zona facial, por eso es aponeurótica. Tenemos las fibras musculares propias del diafragma, tenemos un pilar izquierdo, pilar del diafragma, el pilar derecho del otro lado, tenemos un hiato aórtico, que es un orificio que se encuentra en el diafragma a través del cual pasa nuestra arteria aorta. Tenemos también un hiato esofágico, que también es otro orificio que se encuentra en el diafragma por donde se conecta el esófago. Tenemos la porción del músculo psoas por detrás. Vamos tomando en cuenta cada una de estas referencias para poder entender por qué es tan importante trabajar el diafragma. Y por último, tenemos también por detrás la porción del cuadrado lumbar. Y me voy a detener un poquitito en estas dos últimas, la porción del músculo psoas y la porción del músculo cuadrado lumbar, para empezar a tomar dimensión de por qué decimos que el diafragma es un músculo postural. Es uno de los más importantes músculos posturales. Vamos a seguir con esta anatomía y biomecánica de toda esta conexión diafragmática, tratando de entender, acá lo tenemos como suspendido en el aire al diafragma. Y ahí vemos cómo todos estos puntos son estas conexiones que yo les acabo de mencionar. Los pilares izquierdo y derecho, la porción del músculo psoas, la porción del cuadrado lumbar. Acá suspendido, como que se lo ve disociado de lo que es el complejo torácico
y todas las conexiones que tienen con el resto del cuerpo. La porción anterior, también llamada porción esternal, se inserta en la cara posterior del apéndice sifoides, que es como la colita del esternón. Cuando nosotros tocamos el reborde anterior costal y la unión entre el reborde derecho y el izquierdo, vamos a sentir en el centro, sería en la parte alta del abdomen, este huesito que es el apéndice sifoides del esternón. Ahí se inserta la cara, la porción anterior o porción external del diafragma. Después tenemos la porción costal, que tiene sus inserciones en las costillas desde la 7 hasta la 12. Eso es en la parte anterior. En la parte posterior tenemos la porción lumbar y los pilares del diafragma. Se inserta en las 3 primeras vértebras lumbares y tienen íntima relación con el músculo psoas y con el cuadrado lumbar. Todas estas fibras musculares forman 2 cúpulas unidas por el centro frénico. Acá tenemos una vista desde abajo del diafragma, como si hubiésemos hecho un corte transversal y lo estoy mirando desde abajo. Ahí tenemos el músculo cuadrado lumbar, el psoas mayor, acá están las vértebras. Se ve muy poquito el pilar izquierdo, del otro lado el pilar derecho, y acá tenemos toda esta zona blanca, es la zona aponeurótica. Bien, y acá tenemos los 2 hiatos, los 2 orificios, por donde pasa la arteria aorta y por donde se conecta el esófago. Bueno, y acá vemos un poquito más en detalle esas importantes estructuras que lo atraviesan. Tenemos acá el centro frénico, ven que está como más blanquecino porque no es muscular, sino más aponeurótica porque es esa transición. Y las zonas que lo atraviesan son el esófago, la aorta abdominal, la vena cava inferior, nervios simpáticos, otros conductos del sistema linfático y el nervio vago. Todo esto está en conexión con el diafragma. Bien, bueno, acá algo salió mal de la presentación, ya la voy a revisar a la que les envían a ustedes, porque, bueno, se perdió algo, se ve que en el guardado, pero les voy a contar un poquito, después si está mal la presentación que yo les he enviado, les voy a reenviar acá algo, no sé bien qué es lo que habrá pasado, pero les voy a contar un poquito de qué estaríamos hablando en esta presentación, en esta diapositiva. Y es la importancia de respirar correctamente. ¿Bien? ¿Qué pasa? Casi todos respiramos de manera inconsciente. No tomamos conciencia de lo importante que es entender la mecánica respiratoria, entender todas estas funciones que tiene el buen funcionamiento diafragmático. Si no respiramos de manera correcta, nuestra salud se resiente porque no hay una buena oxigenación, porque no se pueden cumplir todas las funciones que el oxígeno le lleva al cuerpo realmente. Entonces, es necesario tomar conciencia y respirar correctamente sabiendo de para qué respiramos. Si bien la respiración es una función autónoma que no responde a nuestra voluntad, porque no puedo decir, ay, no tengo ganas de respirar, voy a dejar de respirar y listo. Tampoco puedo decir, bueno, no tengo ganas de respirar, entonces me voy a tapar la nariz para dejar de respirar por un rato.
Es una función vital de nuestro cuerpo. Si yo me tapo la nariz, puedo aguantar, está comprobado que hay una especie de récord de apnea que está aproximadamente en unos 4 minutos. Es el tiempo que podría dejar de respirar de manera voluntaria. Entonces, al ser una respiración autónoma, no podemos dirigir esto, de decidir si quiero respirar o no quiero respirar, porque es una función vital. Entonces, pero sí puedo decidir entrenar la respiración o practicarla o hacerla de una u otra manera. Entonces, esto es ponerlo en conciencia del por qué, del para qué, del cómo debemos hacerlo, y el resto del día vamos a respirar de manera autónoma. No nos damos cuenta, pero estamos respirando todo el tiempo y tenemos ya regulado nuestro ciclo respiratorio, pero puede de todas maneras ser entrenado. Podemos regularlo, podemos hacerlo de manera consciente y obtener todos los beneficios que esto nos puede provocar, o sea, el hacerlo de manera consciente. Bueno, ahí tenía la plaquita que correspondía. Esa estaría de más. Esta es en realidad la que corresponde. Y bueno, ese sería el resumen de lo que les acabo de decir. Casi todos respiramos de forma inconsciente, pocas veces nos detenemos a pensar si lo hacemos de manera correcta, pero hay que tomar en cuenta que si la oxigenación falla de una u otra manera, toda nuestra salud se resiente. La respiración, si nosotros la entrenamos, podemos darnos cuenta que puede ser estratégica, porque al momento de realizar un movimiento podemos decidir en qué momento realizar ese movimiento, si en la fase de inspiración o en la fase de expiración. Y eso sí lo podemos dirigir, esto sí lo podemos hacer a voluntad, y va a depender el tipo de movimiento, cómo puedo coordinarlo con esta respiración. Si yo lo hago de manera correcta al momento del movimiento que estoy haciendo, podemos llegar a facilitar ese movimiento si lo logramos coordinar con alguna de las fases de la respiración. No coincide exactamente con la inspiración o con la expiración, sino coincide la inspiración o la expiración con el objetivo del movimiento que quiero realizar. Y es una de las claves principales a la hora de realizar estos movimientos. Muchos de los ejercicios que proponemos en materia de reorganización postural o de toma de conciencia postural demandan ya sea una u otra fase de esta respiración. Pero lo cierto es que siempre el ejercicio va a estar coordinado con o sea, siempre la respiración va a estar coordinada con el movimiento, o el ejercicio va a estar coordinado con la respiración. Y vamos a ir entendiendo poco a poco, cuando entendamos esta función que tiene el movimiento del diafragma y cuando entendamos la función de relajación que queremos transmitir con la respiración. ¿Cuáles son los beneficios de respirar correctamente? Ayuda a controlar el movimiento. Si yo quiero hacer un movimiento y lo coordino con una de las dos fases respiratorias, según sea el tipo de movimiento que necesito realizar, seguramente lo voy a facilitar. Acá elegí una imagen que es muy representativa de lo que les estoy contando. Porque, por ejemplo, respirar de manera correcta me facilita la estabilización de la columna vertebral para lograr un mejor trabajo global de las extremidades. Acá, en este ejercicio específicamente,
que no es un ejercicio muy sencillo de realizar, pero puede resultar facilitado, por ejemplo, si yo coordino justo esta instancia de equilibrio cruzado, porque acá estoy haciendo un equilibrio cruzado, tengo un apoyo de miembro superior y un apoyo del miembro inferior contrario, y equilibrando a su vez miembro inferior con miembro superior contrario. Este es un trabajo de cadena cruzada. Si yo coordino este movimiento específicamente con la exhalación, eso me garantiza que tengo un soporte de mi faja lumboabdominal mucho más estable para poder sostener esta postura, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo. Un ejemplo de este tipo de solicitud de la respiración coordinada con el movimiento. Podemos poner varios ejemplos al respecto. Entonces, cada movimiento debe coordinarse con una respiración específica según cada tipo de ejercicio. Esto me permite... Sí. Perdón, ¿se escuchan ruidos de fondo? No sé quién tiene habilitado el micrófono. Si lo puede cerrar, por favor. Bien, entonces, decimos que si cada movimiento se coordina con la respiración, según el tipo de ejercicio que quiera realizar, esto me va a permitir una activación de la musculatura abdominal profunda, por ejemplo, coordinarlo. Volvamos al ejemplo anterior. Yo les decía, en el momento de la exhalación es el momento óptimo para realizar esta extensión cruzada. ¿Por qué en la exhalación? Porque la exhalación es lo que me genera esta activación de la musculatura abdominal profunda para que me genere un soporte de mi cinturón lumboabdominal o mi faja lumboabdominal para soportar, sostener en esta postura y que no colapse, que no se hunda la zona lumbar generándome un esfuerzo adicional, que no pierda esa tensión que necesito lograr y que no se desactive ese cinturón lumboabdominal para perder esta línea o postura. Bien, entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, coordinar la exhalación con el movimiento de acción es lo que me va a permitir esta activación de la musculatura abdominal profunda. Bien, hay muchos tipos de respiración. Siempre, en todas, es el diafragma el encargado. Bien, nosotros en materia de la salud postural, que es lo que nos trae a esta capacitación, vamos a darle mayor énfasis a uno de estos tipos de respiración, solo para tomar en cuenta. En la técnica de canto se usa mucho la respiración abdominal, ¿bien? Y hay otras técnicas que van tomando adoptando distintos tipos de respiración. Nosotros específicamente en lo que hace a la salud postural vamos a usar lo que llamamos respiración tridimensional o respiración costo-diafragmática. Y vamos a entender un poquito por qué. En todas se usa el diafragma porque es el músculo respiratorio por excelencia. El uso del diafragma incrementa el espacio vertical del tórax
forzando la inhalación debido al cambio de presión interna, la presión que llamamos intraabdominal. Esto es lo que está de alguna manera asociado a la estabilidad del tronco. ¿Por qué? Cuando nosotros inspiramos, se genera la contracción del diafragma. En la inspiración, el diafragma desciende. Muchos creen que al inspirar, al generar una expansión del tórax, el diafragma sube. No, en realidad, el diafragma desciende al relajarse, que es en el momento de la exhalación. Vamos a ir con este paso a paso con la mecánica de la respiración. La inspiración facilita la articulación de la columna vertebral hacia la extensión. ¿Sí? Cuando yo inspiro, tengo esa sensación de crecer. Cuando expiro, tengo la sensación de encogerme, porque facilita la articulación de la columna hacia la flexión. Esa es, a grandes rasgos, la mecánica respiratoria que vamos a usar. Pero hay más detalles de todo esto. Cuando inspiro, decimos que vamos hacia la extensión. Para separar bien esta fase de inspiración y expiración, lo tomamos así, como inspiración, extensión, expiración, flexión. Cuando hablamos de salud postural, solamente esto es para la toma de conciencia. Cuando ya hemos adquirido esa toma de conciencia, vamos a conectar con la respiración en inspiración hacia la extensión y expiración también seguimos creciendo. Porque si no, es como que de alguna manera desestructuramos también nuestra respiración, nuestra postura, si cada vez que expiramos nos cerramos y nos encogemos. Esto es para el aprendizaje. Posteriormente siempre voy a ir hacia la extensión. El uso correcto de estos diferentes, en este mecanismo respiratorio en los diferentes ejercicios posturales, nos proporciona seguridad porque entendemos lo que le estamos haciendo y pidiendo a nuestro cuerpo, y también previene lesiones porque, fíjense, les voy a poner otro ejemplo, no el de la extensión y equilibración cruzada, sino voy a ir un poquito más allá, saliéndome un poquito de lo postural, en un ejercicio de fuerza. Yo les decía que la exhalación me cierra mi cinturón protector lumbo-abdominal. Si yo hago un ejercicio de fuerza y en el momento de cargar la pesa o de aplicación de fuerza, genero esta exhalación y la activación de mi sinergia abdominal, estaría de alguna manera protegiendo mi columna. Si hago algún movimiento, digamos, de miembros inferiores, por ejemplo, y si yo lo coordino con una exhalación en determinada fase, esa exhalación que me lleva a la activación abdominal me estaría protegiendo también de llevar demasiada fuerza a la zona lumbar. Entonces, coordinar siempre la fuerza con el tipo de ejercicio que estoy haciendo, no solo me proporciona seguridad, sino también puede ser un gran preventivo de lesiones. Vamos a ver un poquito cómo es la mecánica respiratoria y vamos a tratar de entender un poquito también el por qué. Durante la inhalación, las costillas se abren hacia afuera y hacia arriba, ¿sí? Esto es un poco de por qué decimos que es tridimensional, ¿sí? Hay una apertura, hay una expansión y una generación de espacio en la zona torácica. La columna vertebral tiende a la extensión, con lo que logramos llenar los pulmones de oxígeno
al máximo. Cuando hablamos de la mecánica expiratoria, decimos que la exhalación facilita la contracción abdominal, ya que anatómicamente produce un encogimiento a nivel de la caja torácica hacia adentro y hacia abajo. Por eso, para aprender, generamos este mecanismo de inspirar y extendernos, exhalar y flexionarnos. Cuando ya lo aprendemos, para mejorar toda la situación postural y el reconocimiento de todo lo que pasa en el cuerpo, vamos a llevar la inspiración al crecer y seguimos creciendo mientras exhalamos para no perder lo ganado y para conectarme con un montón de otras funciones que hacen a la salud de la columna, como por ejemplo, cuando me extiendo y crezco, genero esta separación vertebral para que los discos que se encuentran entre las vértebras expandan y no haya un aplastamiento de cada uno de estos discos, que por supuesto hay mayor en determinadas zonas críticas. Al exhalar, el diafragma se eleva, generando un empuje de los abdominales hacia adentro. Esto es lo que produce la estabilización del centro y la protección de la zona lumbar. Después tenemos una acción antagónico-sinérgica, quiere decir antagónico-sinérgica que es contraria y coordinada, ¿sí? Lo que hace una acción genera una respuesta muscular y cuando esa acción cambia, la respuesta muscular también cambia, se revierte y esto está coordinado, ¿sí? Esta acción antagónico-sinérgica es indispensable para la eficacia del diafragma. Los músculos abdominales se contraen mientras que el diafragma se relaja en la expiración. Entonces, pasemos en limpio esta información y decimos que inspiro, se contrae el diafragma, se relajan los abdominales. Exhalo y el diafragma desciende, ¿sí? Cuando inspiro, desciende y se contrae. Cuando exhalo, el diafragma asciende, se relaja y lo que se contraen son los abdominales, los músculos abdominales. Bien, eso es de alguna manera esa explicación de esta acción antagónico-sinérgica. Es fundamental que eso, digamos, a grandes rasgos, es así, antagónico-sinérgica e involuntaria. No sé en qué parte de nuestro crecimiento lo perdemos. Si ustedes observan la respiración del bebé, van a ver cómo hay como una coordinación en el movimiento del tórax, que a medida que pasa el tiempo, lo vamos perdiendo. Por eso tenemos algunos otros problemas, entre los cuales podemos destacar los problemas posturales. Por eso me parece sumamente importante entender esto, poder sentirlo, practicarlo, sentirlo, para poder transmitirlo y poder enseñarlo, para volver a conectar con la función real de nuestro cuerpo, que se vuelva a recuperar esta acción antagónico-sinérgica. Hay una teoría que dicen que los hombres tienen una respiración más abdominal, quiere decir que cuando inspiran, abomban el abdomen, y las mujeres tienen una respiración más torácica. No sé exactamente, tendría que profundizar un poco en el estudio de esta relación, porque en realidad no sé bien por qué se produce esta diferenciación entre respiración masculina y femenina. Lo real es que sí existe la técnica de respiración
para el canto, en donde sí se usa mucho el abombar la zona abdominal. En cuestiones posturales, que es a donde nosotros estamos yendo y a donde hacemos la referencia, necesitamos entender bien esto, que la respiración es tridimensional, ¿sí? Si nosotros viéramos esta función, esta movilización torácica, deberíamos ver una leve expansión posterior y una gran expansión frontal y lateral. Quiere decir, el tórax se eleva y se abre hacia los costados. Y si eso es muy sutil, la expansión posterior, esta casi no se ve, pero sí se ve bien hacia adelante en la elevación y la expansión lateral. Esto es para que tenga un buen funcionamiento la actividad del diafragma, para fomentar esta acción antagónico-sinérgica y para entender cómo funciona esto. En la inspiración, el diafragma desciende y se contrae. En la exhalación, el diafragma asciende y se relaja. Cuando el diafragma se contrae, los abdominales se relajan y cuando el diafragma se relaja, los abdominales se contraen. Todo este mecanismo es una gran función, genera en el cuerpo una gran función postural. Bien, y el momento de aplicación, casi siempre le ponemos énfasis a la expiración cuando hablamos del momento de aplicación. En ejercicios de flexión de tronco, por ejemplo, ayudamos a activar el centro, porque habíamos dicho que cuando expiramos se activan los abdominales. Y enseñamos a usar la musculatura abdominal. Entonces, a veces cuando queremos tomar esta conciencia y que salga como más natural y no la tengamos que pensar tanto, generamos esta flexión de tronco para que se active esta musculatura y yo pueda tomar una mejor conciencia porque lo estoy sintiendo de alguna manera. Entonces, por eso decimos que al momento de la aplicación le ponemos más énfasis a la expiración. Y ya vamos a ver un par de detallecitos más del por qué. Entonces, la expiración durante el movimiento nos va a permitir lograr una mayor estabilidad lumbopélvica, que era lo que yo les había mostrado con la placa del equilibrio cruzado. Esto es por activación del transverso abdominal en el momento más duro de este tipo de ejercicio postural o de fuerza. ¿Sí? Entonces, expirar es como una fase clave a nivel postural. Bien, y vamos a sacar las primeras conclusiones y decimos que inspiramos, si yo voy a hacer este ejercicio postural, por ejemplo, voy a pasar de una carpa lo voy a combinar con la placa anterior para que se entienda un poquito mejor, a una plancha, ¿sí? Esto es un grandísimo ejercicio postural, muy, muy importante, no es sencillo y no lo puede hacer todo el mundo de buenas a primeras, requiere de un entrenamiento, pero con esto que les voy a mostrar en este momento, van a ver cómo pueden facilitar muchísimo. Este cambio de carpa a plancha es un ejercicio postural por excelencia, estira toda la cadena posterior, activa toda la musculatura profunda, relaja toda la zona cervical, extiende bien la zona lumbosacra y dorsal, estira, bueno, toda la cadena posterior, incluido los isquios, los gemelos. Bueno, es un ejercicio maravilloso. Por supuesto que es uno de los ejercicios que a nivel postural los dejamos casi para el final porque es bastante complejo realizarlo de manera correcta sin generar las tensiones
que se pueden producir en el aprendizaje. Pero me gustó ponerlo como ejemplo porque al ser un ejercicio bastante complejo, tiene como un montón de condimentos importantes para entender todo este proceso del que estamos hablando. Entonces, vamos a decir que inspiramos, por ejemplo, en este momento de la carpa, que es el momento, el ejercicio va a ser llegar a la plancha. Inspiramos en el momento previo, que el momento previo a la plancha va a ser esta carpa, y al exhalar, empezamos a exhalar y vamos a pasar a la plancha. Cuando nosotros inspiramos, generamos esta tensión previa, y cuando exhalamos, generamos la tensión abdominal profunda y de toda la faja lumboabdominal para poder sostener en buena postura esta plancha. Entonces, acá es importante entender esta coordinación que hacemos entre una fase y otra del ejercicio para que salga mucho mejor. Esto es como bastante más sofisticado, ¿bien? Ahora, otra conclusión muy importante a la que quiero hacer referencia va a ser de por qué decimos que el diafragma es un músculo por excelencia postural. Por un lado, ya les he mostrado un poco toda la parte anatómica y toda la biomecánica que hace al funcionamiento del diafragma con lo que podemos deducir que es postural. ¿Y por qué lo relacionamos con la relajación? Y vamos a hacer esta conexión entre ambas partes, lo postural y la relajación. El diafragma se tensa cuando estamos en una situación de estrés. Y fíjense si en algún momento, yo creo que todos hemos pasado por alguna situación de estrés, si le prestaron atención, seguramente que no, pero probablemente lo pueden recordar, a cómo respiran cuando están en una situación de estrés. Generalmente en una situación de estrés respiramos cortito y el énfasis de la respiración en la situación de estrés lo ponemos en la inspiración. Cuando inspiramos cortito y tenemos énfasis en la inspiración, lo que estamos generando a nivel del diafragma es contracción. Habíamos dicho que el diafragma se contrae en la inspiración. Si nosotros sostenemos respiraciones cortitas y con énfasis en la inspiración, estamos de alguna manera sobrecargando la actividad del diafragma porque está todo el tiempo en contracción. Si este diafragma se mantiene en contracción, se genera un acortamiento. Este acortamiento me tira de alguna manera, retrayendo, vamos a volver unas cuantas plaquitas atrás, retrayendo todas estas estructuras que les había mencionado con anterioridad. Todas las conexiones del diafragma. Bien, muy, muy atrás, casi a las primeras, para que volvamos a hacer este repasito de todas esas conexiones que tenía el diafragma. Vamos, una más atrás. Bien, en esta me quiero quedar. Fíjense, todas las conexiones con las costillas, con las vértebras lumbares, con los pilares del diafragma, con el psoas, muy importante, y con el cuadrado lumbar. Retracción en el diafragma indirectamente o directamente me genera retracción en todos estos componentes del diafragma. Fíjense si no hay una sobrecarga postural importante. Entonces,
Por ejemplo, vamos a hacer una relación con el músculo psoas. Tensión del diafragma, tracción del músculo psoas. El músculo psoas se conecta con el diafragma, se conecta con todas las vértebras lumbares y con las dos últimas vértebras dorsales. Retracción del diafragma me genera una tracción a nivel de las lumbares. La retracción del diafragma me genera retracción del músculo psoas y la retracción del músculo psoas me genera una tracción a nivel de las lumbares. Entonces, fíjense lo importante que es posturalmente tener un diafragma funcional. Esta situación de estrés y esta situación de respirar cortito o con énfasis en la inspiración que me está contrayendo el diafragma todo el tiempo, me está afectando todo esto. Además, yo les había hablado también de que les había contado de que hay otros 4 diafragmas en el cuerpo. Todos los 5 tienen relación entre sí. Quiere decir que a un mal funcionamiento del diafragma torácico o respiratorio, indirectamente, en mucha menor proporción, hay afección en los otros 4 diafragmas. ¿Cuál es el que se ve más afectado? Porque tiene la relación más directa, el periné o piso pélvico, porque también tiene una sinergia con el diafragma respiratorio. Son los que más trabajan coordinados. Bien, entonces por este lado está la acción postural de la respiración. Cuando yo empiezo a practicar la respiración para relajar mi diafragma, mejora mi postura, porque vuelve a estar flexible mi diafragma y soltar la tensión del diafragma me suelta todas estas conexiones. Me libera sobre todo el psoas y el músculo cuadrado lumbar, que son los que más intervienen en esta actividad postural. Esa tensión del diafragma, al tener conexión con las costillas, toda esta conexión costal se cierra el tórax. Cuando yo quiero inspirar, no puedo expandir el tórax, no puedo abrir las costillas para poder llenar mis pulmones. Los pulmones pierden esa capacidad porque no tienen cabida dentro de una caja torácica cerrada por la tracción que genera el diafragma. Entonces, posturalmente es sumamente importante trabajarlo para volver a flexibilizarlo y volver a poner en funcionamiento este diafragma. Y por otro lado, yo les había hablado de 2 situaciones interconectadas. Está la acción respiratoria de relajación y lo vamos a volver a conectar con la acción del diafragma en contracción y relajación. Veíamos que cuando respirábamos, en el momento de inspirar, el diafragma, ¿qué decíamos que hacía? Inspiro y el diafragma desciende. Cuando el diafragma desciende, se contrae. Para relajarme, para controlar el estrés, necesito poder relajar el diafragma. Quiere decir que le tengo que poner énfasis a la exhalación. Bien, entonces, al respirar esta acción de crecer, me tensa el cuerpo, específicamente las fascias, estos envoltorios musculares, estos componentes, estos contenedores de los componentes, que es mi sistema facial, se tensa en la inspiración.
Cuando exhalo, voy soltando todas estas tensiones, el diafragma asciende y se relaja. Pero hay algo mucho más importante que ahora lo vamos a hacer a modo de mención, porque en una clase futura nos vamos a meter mucho más en profundidad, que es la importante conexión que tiene. Vamos a volver otra vez unas plaquitas atrás para volver a repasar aquí. Habíamos dicho que había importantes estructuras que atraviesan el diafragma. Y acá, entre todas estas estructuras, me voy a centrar en los nervios simpáticos. No, en realidad no en los nervios simpáticos, solamente en el nervio vago. El nervio vago es uno de los pares craneales, que en realidad no es un nervio, sino es todo un sistema ramificado que sale desde los pares craneales y se dirige hacia un montón de partes del cuerpo, hacia todos los órganos abdominales, pero tiene una importante estimulación a través del diafragma. Y el nervio vago lo vamos a ver en profundidad, así que no se preocupen por esto, porque esta parte la voy a pasar como a grandes rasgos, pero el nervio vago es el encargado de comunicarle al cerebro todo lo que pasa en mi cavidad abdominal, qué pasa con el hígado, qué pasa con el estómago, qué pasa con los intestinos, qué pasa con cada órgano de la cavidad abdominal. Es el encargado de esta información bidireccional. Pero además de eso, el nervio vago es el gran encargado de devolverme la calma, ¿sí? ¿Y cómo estimulo el nervio vago? A través de la movilidad del diafragma, o sea, a través de la respiración. El nervio vago es el que dirige de alguna manera a mi sistema parasimpático, el sistema de tranquilizarme, el sistema equilibrador de mi estrés. Entonces, yo estimulo el nervio vago activando el diafragma, más específicamente en la exhalación, que es en el momento en que el diafragma se relaja. Entonces, ahí tenemos las dos fases, la fase postural, en donde necesitamos que el diafragma se suelte y se distienda para que mis estructuras posturales también se suelten y se distiendan y sean más funcionales, no haya retracción, acortamiento y me vayan desestructurando la postura, y la fase respiratoria de relajación a través de la estimulación del nervio vago. Bien, vamos a pasar hasta el final. Vamos a ir un poquito cómo sería la práctica de esto, cómo vamos a hacer para llevar adelante esta toma de conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo. Como no tenemos una conexión inmediata con el diafragma al ser un músculo profundo, increíblemente sí se puede palpar el diafragma, sí se puede sentir cuánta tensión tiene, pero es una maniobra invasiva. No la podemos hacer en el caso nuestro directamente, como profesionales del movimiento, no la podemos hacer porque no estamos como habilitados a hacer maniobras. Los kinesiólogos están como más habilitados a poder hacer esta maniobra de reconocimiento de lo que sucede a nivel de la tensión del diafragma. Nosotros la vamos a trabajar de manera subjetiva. Vamos a trabajar tomando como punto de referencia nuestras costillas. Lo que vamos a hacer es como determinar un poco el movimiento de la caja torácica, la expansión. Determinando o sintiendo esta expansión torácica, vamos a poder determinar también si hay más o menos flexibilización diafragmática. Y a medida que lo vamos practicando, vamos a ir
flexibilizando más, y cuando el diafragma ya esté liberado y porque se ha flexibilizado, vamos a poder notar cómo nuestra postura va cambiando, cómo podemos volvernos a poner erguidos, cómo respiramos mejor, cómo soltamos estas tensiones a nivel lumbar por la retracción del psoas que yo les decía, tracciona mi columna lumbar, y porque también se va soltando toda la zona del cuadrado lumbar, también ubicado, por supuesto, en la zona lumbar. Entonces, vamos a hacer como un pequeño reconocimiento de esta función del diafragma, colocando las manos en las costillas. Vamos colocando las manos en las costillas y sintiendo desde las costillas cómo se mueve mi tórax. Inicialmente habíamos dicho que era una respiración tridimensional. Entonces, lo primero que podemos hacer es colocar una mano sobre el esternón y empezar a respirar y empujar el esternón, empujar la mano con el esternón. Quiere decir que vamos a hacer una expansión anterior con elevación del tórax. Cuando ya tengamos esa sensación de que empujamos la mano con el esternón, podemos pasar las manos a las costillas, a los laterales. Tomamos contacto con nuestras costillas y empezamos a inspirar, generando expansión lateral, abriendo las costillas al inspirar. Y de esa manera vamos sintiendo cómo mueve el tórax hacia adelante y arriba con la mano en el esternón, y hacia los laterales con las manos en las costillas. Y vamos a trabajar esto sintiendo. Si un tórax mueve poco, las costillas abren poco, el esternón asciende poco, hay un diafragma muy tenso. A medida que lo voy practicando, voy intentando elevar más el esternón y abrir más las costillas, voy practicando poco a poco, voy a ir viendo cómo voy ganando recorrido a lo largo del tiempo y con la práctica, y ahí es como empiezo a soltar un poquito la tensión del diafragma. Bueno, esta plaquita era la que me explicaba en la fase, digamos, de continuidad del ejercicio anterior. Inspiro, exhalo para activar el abdomen y paso a la carpa, a la plancha, perdón, con el abdomen activo. De ahí vuelvo inspirando otra vez a la carpa para volver a exhalar para hacer la plancha. Eso es un poquito lo que me está explicando esto. Y en esta imagen vemos como muchas veces al inspirar abombamos el abdomen en vez del tórax, y al exhalar contraemos el abdomen. Esta sinergia está bien, esta es la que deberíamos modificar en esta situación postural. Y les remarco que en esta situación postural, porque hay algunas actividades cuyo aprendizaje se basa en esta mecánica respiratoria, como por ejemplo el canto o tocar instrumentos de viento, en donde se supone que alberga pulmones más cavidad abdominal, mucho más aire que lo que solo me caben en los pulmones. Pero a nivel postural, yo necesito concentrarme en la respiración bien alta, torácica, con la referencia de elevación del esternón y apertura costal. ¿Bien? Acá es muy importante tomar en cuenta que en este proceso de aprendizaje nunca sostendremos la respiración, tampoco al realizar algunos ejercicios.
tampoco generaremos este efecto Valsalva. El efecto Valsalva lo generamos inconscientemente cuando estamos en una apnea inspiratoria. Me quedo reteniendo el aire en inspiración, el aire quiere salir, no lo dejo salir, me genera una presión interna donde me hace este efecto Valsalva. El efecto Valsalva es lo que usamos, por ejemplo, cuando se nos tapan los oídos, cuando nos vamos al cerro o cuando bajamos del avión, esa presión, ese cambio de presión me tapa los oídos y a veces me dicen, tápate la nariz, cerra la boca y hace una acción como de soplido interno y eso me descomprime los oídos. No hacerlo bien a veces puede resultar un poco peligroso. Esta acción de generar apneas inspiratorias y sostenerlas por mucho tiempo, el aire quiere salir y como no lo dejamos salir, me genera este efecto Valsalva. Esto, generar espacios de apneas muy prolongados y sobre todo lograr este efecto Valsalva puede ser perjudicial para las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, porque produce un aumento de la presión sanguínea. Si trabajamos con pequeñas fases de apnea, que para empezar y para aprender, generalmente no hacemos más de 5 segundos. Yo suelo hacerlo en 3 segundos y suele ser suficiente para generar el efecto que necesitamos con esta pequeña fase de apneas, por eso son muy, muy cortitas. Bien, hasta acá la presentación, pero me voy a quedar un poquito más explicándoles la fase, me falta todavía la fase de relajación. Voy a sacar la presentación y hemos explicado la fase postural y los por qué de realizar bien ese mecanismo de soltar el diafragma y cómo lo hacemos, cómo soltamos el diafragma. Y vamos a hacer, ahora les voy a contar un poquito cómo hacemos la práctica de la respiración para relajarnos. Con respecto a esta relajación, a esta respiración para relajarnos, lo que haremos es, la mecánica respiratoria es larga, la misma que estábamos haciendo. Más larga en el sentido de que vamos a hacer la mayor cantidad de oxígeno que pueda meter en mis pulmones y voy a exhalar poco a poco, pero con una técnica muy específica. ¿Bien? En la inspiración voy a generar este crecimiento, esta extensión de todo el cuerpo y voy a tratar de sentir cómo se tensan mis estructuras corporales. Cómo voy creciendo, si lo ven, van a ver que se pone un poquito en tensión el cuello, que se tensan un poco los hombros. Incluso yo genero a propósito un poco de tensión colocando las palmas de las manos hacia el frente y bien en extensión para generar mayor tensión. Eso en la fase inspiratoria. En la fase de exhalación, lo que hacemos es empezar a soltar el aire lentamente y me voy imaginando como si me fuese desinflando, ¿sí? Inicialmente puedo llevar a la flexión para poder separar y diferenciar bien ambas fases, pero posteriormente cuando ya manejo esta mecánica, inspiro y voy a la extensión. Y al exhalar sigo extendiendo, pero sigo aflojando como desinflando, pero no pierdo la postura en extensión. Y además, en la fase de exhalación, le voy a sumar otro condimento importante. Generalmente, cuando voy a exhalar,
suelo exhalar en soplido. Y la exhalación es como que inspiro y exhalo, es como en U. Como yo quiero fomentar la relajación, voy a exhalar en A. ¿Por qué exhalamos en A? Porque quiero liberar la tensión de mi mandíbula. Cuando paso por situaciones de estrés, muchas veces lo que más aprieto es la mandíbula. Aprieto los dientes, comprimo, me queda mucha tensión en la musculatura de la mandíbula. Entonces, al respirar en A, me obliga de alguna manera a soltar la mandíbula. Y más aún, si en vez de hacer como un soplido, que es más difícil hacer un soplido en A, me imagino que tengo un gran cristal enfrente y que lo tengo que empañar por completo. Entonces, la mecánica respiratoria sería: inspiro, crezco y me pongo en tensión, y al exhalar, abro la boca, separo mis dientes, separo un poquito los labios y empiezo a exhalar en A. Y suelto la mandíbula. Inspiraciones largas, exhalaciones, si es posible, un poquito más largas aún. ¿Por qué le pongo énfasis a la exhalación y que sea aún más larga? Porque también solemos encontrarnos con otro pequeño problema, que es inspiro y exhalo medio corto. Me va quedando un pequeño residuo, un pequeño remanente de aire en el cuerpo. Y eso me genera lo que llamamos la bomba de aire, que es ese pequeño malestar abdominal, y se pone mucho más en evidencia cuando estamos haciendo alguna actividad física y no coordinamos bien la respiración. Esa bomba de aire se produce porque me va quedando un pequeño resto de aire inspirado que no lo saco en la exhalación. Entonces, podemos hacer una exhalación un poquito más larga y vamos sacando todo el aire. Si les puedo de alguna manera dar una información visual gráfica para esta mecánica respiratoria, le diría que es una respiración en triángulo. ¿Sí? ¿Cómo sería en triángulo? Inspiro, subo a la cúspide, sería, sí, bueno, lo vamos a hacer así. Inspiro, subo a la cúspide, voy a hacer una apnea pequeñita y exhalo. ¿Bien? Lo voy a dibujar al revés para que quede mejor graficado. Voy a venir desde la cúspide del triángulo y voy a hacer inspiración, construyo la base cortita en apnea y exhalo, subo a la cúspide de nuevo. Inspiración, apnea cortita, inspiratoria la apnea, exhalo. Esa sería como una gráfica visual de la inspiración. ¿Por qué? Porque por ahí dibujar un triángulo, el más común es el triángulo de base corta y de lados largos, ¿sí? Entonces, inspiro desde la cúspide, voy bajando, una base cortita de apnea y exhalo para volver a llegar a la cúspide. Esa sería la mecánica. Y otro punto a tomar en cuenta es cuántas veces respiramos, cuánto tiempo lo hacemos. Esto tiene que ir progresando. Otro inconveniente con el que nos encontramos es que a medida que vamos practicando esta respiración, que no es la respiración normal, sino es una respiración con una técnica específica que nos va a demandar un proceso de aprendizaje, en este proceso se genera una sensación similar a lo que llamamos hiperventilación.
no hay una hiperventilación real, pero las sensaciones que el cuerpo percibe son similares a las de la hiperventilación. Sensación de mareo, malestar, la falta de aire, a veces se produce como esta llegada de aire abrupta, que también es como oxígeno de repente, que me genera una sensación un poco desagradable, dolor de cabeza, que es un dolor muy desagradable, y se los digo por experiencia porque me ha pasado de ir practicando, no medir algunas cosas y que me genere un dolor de cabeza. Es un dolor muy perturbador, es un dolor como de falta de oxígeno, como de aturdimiento, y solamente ha cedido el dolor cuando se llega a la etapa de sueño. En el día a día, o sea, a lo largo del día no me ha pasado, me ha pasado más de una vez, no me ha pasado ni siquiera tomando un analgésico. Entonces, siempre que estamos transmitiendo esto, tratamos de que la experiencia sea grata, sea agradable. Y si no lo hacemos de manera correcta al proceso metodológico de aprendizaje, esta experiencia puede ser muy desagradable, es realmente desagradable el dolor de cabeza, entonces tenemos que tratar de arbitrar los medios para que no suceda. Y otra cosa que ya es extremo, pero que también puede pasar si no controlamos la mecánica respiratoria, es que se puede producir hasta un desmayo. Entonces, para que nada de esto suceda, hay que ir de manera progresiva. ¿Cómo sería ir de manera progresiva? Empezar con 2 ciclos respiratorios. Cada ciclo incluye inspiración, apnea, exhalación. Al principio sacamos esa pequeña apnea, hacemos inspiración total hasta que ya siento que no me entra más aire. Cuando ya no me entra más aire, inmediatamente empieza el proceso de exhalación. Y la exhalación también, total, hasta que siento que no tengo más aire para sacar de mi cuerpo. Solamente 2 ciclos, ¿sí? Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, descanso, respiro normal, me libero de todas esas sensaciones que puedo o no tener, pero respiro normal, espero un tiempito, unos cuantos segundos. Cuando ya sientan que se ha normalizado todo, lo volvemos a repetir. Otros 2 ciclos respiratorios en un proceso de aprendizaje con 3 bloquecitos de 2 ciclos respiratorios podemos estar bien para esa práctica. Cuando ya me sienta como más cómodo con esos 2 ciclos respiratorios, puedo sumar un tercer ciclo. 3 ciclos respiratorios, pausa, respiro normal, recupero todo lo que puede haber pasado, otros 3 ciclos respiratorios, también 3 veces. Cuando ya me siento cómodo en esa situación, puedo empezar a sumar una cuarta serie de 3 o bien un cuarto ciclo respiratorio. Y así voy avanzando progresivamente. Para la práctica general, no hacen falta más, hasta ahora no le vi el sentido. Si lo quieren probar, lo quieren practicar, lo quieren experimentar, lo hacen. Pero yo no le vi el sentido hacer prácticas de más de 5 ciclos respiratorios. Me quedé hasta en 5 y generalmente hago entre 3 y 5 series de hasta 5 ciclos respiratorios. Con eso, que no lleva mucho tiempo, ya es una muy buena práctica. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que acabamos de aprender y es respiración postural, conciencia de la flexibilización del diafragma, mano en el esternón, voy a bajar un poquito la cámara, y sentir que inspiro y mi mano sube, baja cuando yo exhalo. Inspiro, la mano sube, exhalo, la mano baja. Tengo ya esta sensación, voy a las costillas, manos a las costillas. Inspiro, abro, exhalo, cierro. Inspiro, abro, exhalo, cierro. Empezamos con 2 ciclos.
Vamos sumando de a un ciclo, hacemos 2 a 3 series y vamos sumando un ciclo, posteriormente una serie, y considero que estamos más que bien, según la experiencia que voy teniendo, máximo 5 ciclos, y calculo que hasta 5 series. No he pasado realmente de eso porque considero que con eso estamos más que bien. ¿Cómo podemos medir de pronto si vamos progresando con esto? Una es con las manos. Me puedo parar frente a un espejo, talón de la mano en el lateral para tener como una buena referencia y ubicar siempre bien al lateral, talón de la mano, y sentir o ver o percibir cuánto abren y cuánto cierran, cuánto se separan y cuánto se aproximan mis dedos. Esa puede ser una de las maneras. Por supuesto que puede tener muchas fallas porque probablemente no siempre ponga el talón de la mano exactamente en el mismo lugar, pero tampoco es necesario que sea como tan milimétrico esto. Otra manera de medir esto es contando cuántas respiraciones me entran en un minuto. No les recomiendo hacerlo en el minuto porque volvemos a generar este efecto de hiperventilación, pero sí lo podemos hacer en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Entonces, para no perderme, solamente voy a contar la inspiración. Cronómetro, el tiempo, pongo 30 segundos y empiezo. Inspiro, es una, exhalo, al tiempo que quieran. Inspiro 2 y cuento cuántas inspiraciones me entraron, que son en realidad ciclos completos porque son inspiraciones y exhalaciones, en esos 30 segundos. Por ejemplo, me entran 4, practico al poco tiempo, en 3, en 5, en 7 días, me vuelvo a tomar el tiempo. Y trato de hacer, si puedo, más profundas, porque ya lo voy practicando, se supone que va aumentando mi capacidad respiratoria. Entonces, inspiro más profundo y exhalo. No hay fase de apnea en esta práctica. Inspiro hasta que no me entra más aire y exhalo inmediatamente hasta que exhalo todo el aire. Y eso es mi ciclo respiratorio real para tomar este test. No es la manera en que respiro en mi día a día. Pero también esto se va volcando a mi día a día, porque también voy a necesitar menos cantidad de respiraciones y a la vez cada respiración va a ser más eficiente, porque voy a hacer un mejor intercambio gaseoso con una respiración, si soy más eficiente al respirar. ¿Bien? Eso, esas dos, digamos, serían las formas en las que yo podría medir cómo voy avanzando en mi capacidad respiratoria. Después tenemos otra manera de medirlo, que es midiendo un poquito la flexibilidad. ¿Se acuerdan en la presentación anterior que les había mostrado una placa de plegado frontal? Bueno, puedo también hacer un plegado frontal, suelto el peso de la cabeza, suelto los brazos sin forzar la posición, puedo ver hasta dónde llego. De pronto llego rozando con la punta de mis dedos el suelo, por darles un ejemplo. Rozando con la punta de los dedos el suelo. Voy practicando la respiración. Si el diafragma se va soltando, se va a soltar la tensión del cuadrado lumbar, se va a soltar la tensión del psoas. Hemos dicho que mi postura también va a estar más funcional. Después puedo volver a hacer el mismo test de plegado y ver si bajo un poquito más sin forzar. Respiro y voy relajando, voy soltando las tensiones y veo en 2 o 3 respiraciones en esa posición cuánto bajo. Y así vamos midiendo si realmente esta práctica me va resultando eficiente. Bien, entonces, esto es para lo postural. Y para la relajación,
inspiro, crezco, pongo mi cuerpo en